esta clase magistral vamos a profundizar en la evaluación de la personalidad, en las pruebas objetivas y las pruebas proyectivas. Tenemos aquí con nosotros a María Escolar. María Escolar es licenciada en Psicología, se ha especializado en Psicología Clínica y ahora mismo es R2 en el Hospital Ramón y Cajal. Además es experta en Rorschach, está formándose y está también estudiando terapia sistémica. Buenos días, María. Buenos días. Muchas gracias por venir. Nada. Como estamos comentando sobre la evaluación de la personalidad, ¿no? Muchas veces se han propuesto evaluaciones objetivas, pues de pruebas con ítems que la persona contesta acerca de lo que él percibe de su personalidad, y lo que se llama pruebas proyectivas, que son como que la persona, a través de frases o a través de dibujos o a través de reconocimiento de manchas de tinta, pues supuestamente está proyectando aspectos de su personalidad, ¿no? Entonces, en el auge un poco que ha habido en el siglo XX, como de hacer todo científicamente, de dejar de un lado lo psicodinámico y todo conductual, ¿no? Y querer marcarlo todo, ¿no? Parece que actualmente están un poco resurgiendo todas las técnicas psicodinámicas que estudian a lo mejor el ser humano desde otro punto de vista que no es el conductual, pero que también es muy completo. ¿Qué piensas tú sobre las pruebas proyectivas, las pruebas objetivas? ¿Cuál vale más? O no sé. Bueno, mi opinión de la práctica clínica de estos 2 años que llevo de residente es que son complementarias completamente, porque cada una tiene unas características totalmente distintas a las otras. Por ejemplo, las pruebas objetivas que mencionabas, psicométricas, pues tienen unos criterios estandarizados de aplicación, de corrección, puedes utilizar compararlo con su población de referencia para entender las puntuaciones que un sujeto tiene en determinados rasgos. O sea, sacas una perspectiva global de su personalidad, pero viendo esos rasgos como dimensiones. Suelen ser estructuradas, cerradas, como bien conocemos el 16PF de Cattell, etc. Y por ejemplo las proyectivas dependen totalmente del criterio subjetivo del evaluador a la hora de interpretarlas, pero tienen la gran ventaja de que el sujeto no puede falsear las respuestas porque desconoce completamente el objetivo de evaluación. Y el objetivo de evaluación es hacernos una idea global, en este caso sí es global, de su estructura de personalidad. Lógicamente está más sujeto a lo subjetivo, no tienen las medidas de fiabilidad, de validez que tienen las otras, pero sí que hay estudios sí que se han hecho estudios en poblaciones para determinar determinadas cualidades en cuanto al área de la cabeza en la figura humana, el tronco, los brazos, las piernas, etc. Y ¿qué más te puedo contar? Bueno, una ventaja muy importante de las proyectivas que yo considero, y me ha ocurrido en la práctica clínica, es con sujetos que tienen problemas, dificultades de comunicación. Son pruebas que únicamente requieren el uso de un lápiz, una goma y un folio, y que dibujen o interpreten una mancha totalmente abstracta. Entonces facilita muchas veces las cosas con problemas de lectoescritura o de comunicación. O sea, personas que a lo mejor han tenido un daño cerebral adquirido, por ejemplo. Podría... Sí, el test de la figura humana lo utilizamos también, de hecho, en evaluación neuropsicológica, para hacer un screening de deterioro orgánico. En unas características peculiares las figuras. Sí. Nos estamos desviando un poco del tema, pero otra pregunta sobre neurocognición. Si una persona tiene alteración del esquema corporal, porque ha tenido afectación, imagínate, un ictus, ¿no? Sí. Una persona ha tenido un ictus y le afecta un poco la percepción que tiene del espacio, ¿no? Un ictus, vamos a poner, en el hemisferio derecho. Sí, ¿no? Sí. Esa persona, cuando tiene que reflejar la figura humana, si no percibe parte de su espacio, ¿no va a ser una evaluación sesgada? Ahí, en principio, más que estudiar su estructura de personalidad, realmente estarías haciendo un screening de deterioro o no orgánico, porque realmente sería totalmente sesgado, como bien dices. Suelen además hacer figuras muy características, con cabezas muy grandes, o el típico monigote de palotes. Eso es algo muy característico de patología orgánica, pero no puedes estudiar.
personalidad como En tal la- en la- este caso. o sea, Sería sería- diferenciar las dos áreas, como Sí, evaluación sí. neuropsicológica para descartar deterioro orgánico o evaluación de la personalidad en sujetos sanos, vamos Claro. a decir. Y en estos sujetos, bueno, vamos a decir que no tienen un daño neurológico, pero sí que a lo mejor tienen una patología de salud mental, ¿cómo decides tú qué prueba a pasar? ¿Qué te dice a ti, voy a pasar un Rorschach, o voy a pasar la figura humana, o voy a un 16PF, un Milon? Bueno, inicialmente, normalmente empezamos siempre hacemos el test gestáltico visomotor de Bender para descartar patología orgánica y también de ahí extraemos determinados rasgos de personalidad. A continuación solemos hacer siempre el test de la figura humana de Karen McCover. Si nos parece relevante el test del árbol de Koch, y en función de los resultados que veamos ahí, un poco de los atisbos que ya se van viendo de la personalidad del paciente, ya tomamos la decisión de si un Rorschach se beneficiaría, si mejor una prueba estructurada objetiva como es un Milon o un 16PF. O sea, primero hacemos una evaluación inicial que engloba esas dos pruebas, Bender y figura humana. Y a continuación de ahí pues ya vamos un poco unido, por supuesto, a la entrevista clínica, que eso también nos aporta mucha información de por dónde buscar, ¿no? Eso es. Y, por ejemplo, algún caso que tú hayas tenido en tu práctica clínica que haya demandado este tipo de pruebas. Mira, pues sí, me viene a la mente uno. Tuvimos una paciente, una mujer de 30 años, que ingresó porque acudía repetidamente al servicio de urgencias del hospital por ideas obsesivas con su expareja. Ahora le llamaba constantemente, necesitaba saber dónde estaba, le seguía, era algo... Estas ideas obsesivas le generaban unas alteraciones de conducta como estas importantes, como encerrarse en su habitación y atrancar la puerta con todos los muebles. Otra asistencia de urgencias fue por dejar de comer. Y tras estas varias llamadas de atención decidimos ingresar a la paciente para ver un poco qué le pasaba. Se le confrontaron estas ideas obsesivas, esos niveles de ansiedad tan grandes que decía que sentía en cuanto pensaba en su expareja, pero apenas se consiguió ningún resultado y las alteraciones de conducta en el momento del alta continuaron. Entonces, en un segundo ingreso se decidió que el equipo de psicólogos la evaluáramos en profundidad, puesto que no estábamos de acuerdo con el diagnóstico de trastorno de ansiedad atípico y ideas obsesivas. Inicialmente le pedí el test de la figura humana de Karen McCover. Y no sé si nos puedes contar un poco el test de la figura humana. Sí, por supuesto. ¿Cómo claro. es? ¿O qué hay que mirar? O sea, tú le dices a la persona qué le dices o en qué te fijas, ¿no? Es muy sencillito. Tú le das al paciente un folio en blanco, un lapicero y una goma de borrar para darle la opción de borrar si él quiere. Le colocas el folio en posición vertical, luego que haga él con el folio lo que considere, pero inicialmente en vertical, y se le da la consigna únicamente de que dibuje a una persona, nada más. Suelen preguntar, ¿un hombre o una mujer? ¿Y de qué edad? ¿Y me toca dibujar a mí? Únicamente repetir la consigna, usted dibuje una persona, punto. Una vez que dibujan la persona se le hace una serie de preguntas, se le pregunta por la edad del dibujo, el sexo, a qué se dedica, si es feliz, qué siente, un poco una serie de preguntas que hay establecidas. Y cuando termina esta narrativa se le pone otro folio en blanco y se le pide que entonces la consigna es dibuje una persona del sexo contrario. Entonces, lógicamente, si inicialmente pinto una mujer, en este caso va a pintar un hombre, excepto en casos de patología, dificultades de diferenciación sexual y patología orgánica, aquí también se da mucho. Y en este caso, pues dibuja una figura del sexo opuesto, lo mismo, se le deja el tiempo que necesite, no se le hace ningún comentario durante el dibujo. Si pregunta, se le contesta lo que usted considere, lo que usted quiera, como usted quiera. Y nada, una vez terminado se le hacen las mismas preguntas que en el dibujo anterior y en principio el procedimiento de administración queda finalizado. Eso es. Luego ya vendría la interpretación de las figuras y de la historia que el paciente ha relatado. Claro. Y en función de la historia clínica de esta paciente que estabas contando, que parece que no se sabe muy bien porque él ingresó en psiquiatría, pero que estaba como demandando
algo, ¿no? Por aparecer en urgencias tantas veces, ¿no? Y que le habíais pasado esta prueba a esta persona, ¿no? Pues en la prueba que nos vas a enseñar, si quieres, podemos ir viendo un poquito el la dibujo figura humana, sí, que realizó. El dibujo que hizo esta persona, sí. Perfecto. Bueno, como comentaba, en primer lugar le pedimos que dibujara, primero le hicimos el test gestáltico visomotor de Bender, en el que descartamos todo tipo de organicidad, y ya empezaron a asomar rasgos obsesivos, utilizaba líneas guía para copiar las figuras, mucha impulsividad, hacía las figuras muy deprisa, muy rápido, con un manejo del espacio también que remarcaba mucha impulsividad. Y perfeccionismo. Fueron los dos rasgos primordiales que desprendimos de esa prueba. A continuación, el test de la figura humana de Karen Macover empezó con la figura femenina, en la que podemos ver principalmente que el dibujo se caracteriza por líneas curvas, que es señal de mucha emotividad, de mucha dependencia. Además, hay un elevado número de detalles que se asocia a rasgos obsesivos, compulsivos, a ansiedad. El emplazamiento de la figura sería normal en niños completamente, pero al tratarse un adulto es puramente regresivo, es muy infantil. Además, revela igualmente impulsividad y necesidad de gratificación inmediata. ¿Y eso cómo lo ves en la imagen? En la imagen El emplazamiento de la figura se ve que está en la parte superior del folio, ubicada hacia la zona izquierda, y eso es en cuanto al emplazamiento. El que esté también en la parte superior nos lleva a pensar también que es una paciente que se refugia mucho en el mundo de la fantasía, de la imaginación, más que en un pensamiento lógico y racional. Eso es un poco la información que nos da el emplazamiento de la figura. Luego la figura en sí, como comentaba, lo del tema de las líneas curvas, la emotividad, el exceso de detalles, los coloretes en las mejillas, las trenzas, las pestañas, los dibujitos, las rayitas de la falda, todo eso marca una obsesividad y una necesidad de perfeccionismo importante. Además, en su relato de esta chica, ella relata que esta chica está bailando, por eso lleva zapatos de ballet. El que el sujeto ponga la figura en movimiento, de nuevo, es un reflejo importante de psicoinfantilismo. Los rasgos faciales, si nos fijamos, están muy marcados, los ojos son muy grandes, señal de que es una chica bastante extrovertida, se relaciona con facilidad, necesita de los demás. Las pupilas nos hace ver cierta suspicacia, cierta desconfianza. Los labios tan grandes, cóncavos, es mucha dependencia, es una persona con rasgos dependientes marcados. Las trenzas del pelo es una necesidad de expresión sensual, hace referencia a una preocupación sexual. Si bajamos un poquito más, dejando el rostro, el cuello, su ausencia, es inmadurez, es impulsividad, es una deficiencia de los controles internos, es un intento de controlar sus impulsos que muchas veces falla. Las manos también es muy llamativo que un adulto las pinte como si fueran manoplas redondas, eso es señal de una agresión reprimida que normal creemos que introyecta hacia ella misma, hacia el interior, no es capaz de expresarla. Los brazos alargados, está pidiendo protección, está pidiendo sobre todo protección materna. Esta chica, sus padres están divorciados, vive con su madre, pero tiene una relación un poquito peculiar, un poquito conflictiva con su madre. Y bueno, la ropa también es importante, fijarse en la ropa, es la imagen social que el sujeto quiere dar de sí mismo. En este caso ella pretende dar una imagen muy femenina, muy sensual de sí misma. Y también como de niña pequeña, como un deseo de volver a etapas anteriores de su vida. Así que un poco así, a grosso modo, sería un poco la interpretación que sacaríamos de esta figura. A continuación... ¿De los pies señalarías algo? También los rasgos de expresividad y lo mismo que las manos. Los pies se ve un poco lo mismo que las manos, lo único que como lleva zapatos de ballet, no está el pie desnudo, pues no se puede utilizar el hecho de que sea redondeado, pero bueno, el del pie se podría interpretar también como las manos una dificultad para esa agresividad manifiesta, las extremidades, o sea, las manos y los pies se interpretan un poco en cuanto al contacto interpersonal o al contacto con uno mismo.
Y después de esto pasasteis también la segunda parte de la figura humana, que es el pedirle que figure que dibuje una persona del sexo contrario. Dibujó a su padre, ella misma lo verbalizó. Es muy llamativa la figura del padre porque ella tiene una relación de ambivalencia con él. Lo muestra en la figura claramente en las orejas, hay una desconfianza patente, es mucho más significativa la presencia que la ausencia de orejas en la figura. Se añade, complementa las pupilas de la figura anterior a esa suspicacia. Hay una necesidad de control que vuelve a verse en el cuello. El cuello une la cabeza, la parte racional, con el cuerpo, que es la parte de los afectos. En este caso ella está intentando controlar, que esa relación sea adecuada, pero no lo logra en muchas ocasiones. Siente muchísima hostilidad hacia esta figura por lo cuadrados que son los hombros, que están muy enfatizados, pero a la vez tiene muchísima dependencia y una búsqueda infantil de afecto enorme y de protección por parte de su padre, que se observa en la línea media vertical y en los botones. El dibujo de botones es muy característico de personas que demandan esa atención, esa necesidad de protección y madurez, en definitiva. Y para remarcar el conflicto con la figura de su padre, añade detalles de la vestimenta, como es el maletín y como son las gafas que lleva puestas. Así que un poco... ¿Y por qué su padre? ¿Lo dijo ella? ¿Era su padre? Sí, lo dijo ella. Cuando yo le pregunté que quién era, me dijo, es mi padre. Igual que la primera figura, me dijo que era una chica de 15-16 años. Se fue a casi 15 años antes de lo que ella tiene. La siguiente prueba que le hicimos, un poco por complementar, fue la del test del árbol de Koch. Vimos un poco los mismos rasgos, destaca la inestabilidad en su tronco. Bueno, el árbol, sí es importante saber que la copa representa el superyo de la persona, el pensamiento, el tronco es el yo, un poco la estructura de personalidad, y las raíces serían el ello, lo inconsciente del sujeto. Sí. Entonces, la copa se ve que se ve mucho infantilismo, mucha inmadurez en cuanto a que está garabateada en forma de nubes, muy grande. El que haya pintado un pájaro es un símbolo de regresión, de un deseo de regresión a etapas anteriores. El tronco muy delgado habla de su personalidad frágil, inestable. Además, es muy llamativa la muesca que hay en el tronco, que nos lleva a pensar en un problema emocional importante, probablemente en su adolescencia, por los milímetros de los que se encuentra. Si la longitud del tronco es su edad, habría que calcular a qué altura más o menos está esta muesca. Más o menos es en su adolescencia, cuando sus padres se separaron. No sabemos si es cierto o no, pero vamos, un problema emocional existe y lo tiene presente. Y, perdona, ¿la magnitud de la muesca también? También, sí, también. Las hacen, hay pacientes que más pequeñitas, esta la verdad que es bastante ocupa prácticamente más de la mitad de la anchura del tronco. Y también es destacable la casa, que es de un infantilismo netamente regresivo. Esta es una chica muy infantil. La base del tronco, que es un tronco estrecho, frágil, pero que se ensancha a los lados, que una vez expresa su dependencia, su necesidad de apoyo, de seguridad. Y las raíces, que nos demuestran también una actitud infantil, son de un solo trazo, no están mejor pintadas, con más detalles, simplemente nos lleva otra vez a su mundo de infantilismo e imaginación. ¿Y la relación entre el ello y las raíces, o la tendencia a la regresión infantil y el ello? Pues ella probablemente de modo inconsciente tiene ese deseo de volver a etapas anteriores de su vida, donde recibía otro tipo de atención por parte de sus padres, no tenía responsabilidades, característica de la infancia o la primera adolescencia. Es un poco lo que podríamos interpretar de estas raíces, su deseo de regresión. Interesante. Y además de la figura humana y el test del árbol, pues a continuación me pareció interesante a esta paciente en concreto, no suelo hacérselo a adultos, pero como se trataba de una paciente tan infantil, le hicimos el test de la familia de Corman. Es muy llamativo que el núcleo familiar son su madre, ella y su hermana.
su padre tiene una distancia física real en el dibujo junto a sus 2 hijos pequeños de su nuevo matrimonio, figuras que pinta muy, muy pequeñas porque ella considera rivales potenciales frente a su padre. Estas 2 figuras pequeñas que aparecen en la parte derecha del dibujo, en la parte izquierda, perdón, sí. Están unidas a la cartera de su padre. Sí. Pero son sus hijos. Son hijos del nuevo matrimonio de su padre. Ah, perdón, creí que eran hijos de la paciente. No, es que lo he explicado yo mal, sí, no. El núcleo familiar sí. son los padres y el padre, la madre y las 2 niñas que están junto a la madre. Sí. Son hermanas. La paciente, de hecho, es la que está entre el padre y la madre. Se pintó en el centro, que eso también tiene un significado. Y los niños pequeños que están a la izquierda del padre son de un nuevo matrimonio, son hermanastros de la paciente. Es llamativo que dibujó a la madre en primer lugar, lo que es una valoración, una identificación importante con esa figura, de la que más depende, a la que más se estima, pero a la vez es también indicio de que hay un conflicto emocional con esa figura, lo que comentaba anteriormente de que tiene una relación un poquito conflictiva con su madre. El padre, curiosamente, está dibujado en último lugar, pero sí antes que los hermanastros, que son los últimos en dibujar, lo que desvaloriza las 3 figuras, primero la del padre y después la de sus hermanastros. Además, suprime a la mujer de su padre actual, su madrastra, no está en el dibujo directamente, y es un modo inconsciente de eliminar esta figura en su núcleo familiar deseado. El padre está apartado, lo que muestra un deseo de alejarse, pero sí que ella y su hermana están cogidas de la mano de la madre, lo que expresa una voluntad de permanecer juntas en el tiempo. Ella un poco lo que intenta es esa unión entre su hermana, su madre y ella, cosa que no consigue porque su hermana se marchaba a estudiar al extranjero y su madre tiene antecedentes, tiene problemas de episodios depresivos recurrentes y muchas veces pues, no puede contar con ella. El que se dibuja entre los progenitores es muy llamativo, es de nuevo un deseo de sobreprotección, de dependencia, de apoyo, de afecto. Es una llamada constante de atención y necesitada de valoración y afecto de esta paciente. Sí, dime. Una pregunta sobre sobre la familia. La paciente, que es la que aparece entre el padre y la madre, ¿sí? ¿no? Está de la mano, ¿sí? mucho más señalado que la hermana, ¿no? Sí. ¿Eso refleja lo de que la hermana se separa un poco? Probablemente. Está unida pero un poco alejada. Probablemente, están unidas, pero además la diferencia de edad entre ellas es mínima, creo que se llevan 1 año escaso. Y físicamente el tamaño de los 2 dibujos da impresión de su hermana ser más pequeña en edad. Y sí, efectivamente es como marcar esa conexión con su madre. Es más pequeña la hermana, ¿no? 1 año. Ah, 1 año, sí. Y no sé si lo ibas a señalar tú ahora, pero lo que tiene la madre en la cara, que parecen lágrimas. Lágrimas, efectivamente. Y que el padre solo tiene... Todos tienen lágrimas. Pero solo tienen un ojo. Sí, pero porque... ¿Eso es significativo o no? No, el que tienen un ojo no, lo que es significativo son las lágrimas, que las tienen los padres y ella, su hermana. ¿Y sus hermanastros? Nada. No. De hecho, ella, cuando le pedí que me contara la historia, añadió estas lágrimas y muy sonriente dijo, ¡hala, todos llorando! Pero lo dijo riéndose. Sí, una incoherencia afectiva. Una ambivalencia, una incoherencia, una incapacidad de expresión afectiva enorme. Y decía que su madre lloraba porque tenía depresión y lo había pasado muy mal por culpa de su padre, que ella lloraba porque se llevaba todas las broncas de los padres y que el padre lloraba a medias. Mira, aquí tienes, es verdad, es cierto. El que solo tiene lágrimas en un ojo lloraba a medias porque decía que en el fondo le excusa, con esa relación de ambivalencia que tiene hacia él, le excusa diciendo que es que no ha recibido cariño de su padre, o sea, del abuelo paterno de la paciente, y que por eso él no ha sabido darlo. O sea, le inculca ese odio porque no me das cariño, pero ese amor de te justifico porque tú no lo recibiste previamente, y por eso les pone la mitad de las lágrimas, efectivamente. Es como de que desplaza la culpa, ¿no? Eso es, totalmente, totalmente. Y un poco así de la figura de la familia, pues todo esto. Bien. Y no sé si prefieres compararlo ahora con el test de inteligencia o prefieres hacer algún señalamiento sobre Rorschach. Bueno, le hicimos el test de Rorschach y pues un poco
por el tipo de paciente, nos inclinábamos a esto que sacamos, este infantilismo, esta dependencia, esta afectividad tan mal manejada. Pensamos que se beneficiaría mucho de aplicar un Rorschach un poco más psicodinámico desde ese punto de vista. Y las conclusiones que sacamos del Rorschach efectivamente fue que la paciente se caracteriza por un manejo de la afectividad muy poco adaptado. Vemos en la lámina 2, vemos un shock al color, se introduce el color rojo en la lámina 2 del Rorschach, la lámina 1 es únicamente negra. Tarda en responder, eso es que el paciente se queda impactado ante el color rojo y eso nos lleva a una represión de los afectos. O sea, la paciente está intentando reprimir sus emociones, sus afectos, pero muchas veces acaban saliendo por donde buenamente puede. Da respuestas constantemente anatómicas, de pulmones, habla de cadera, habla de corazón, habla de sangre. Eso nos lleva a desvitalizaciones también, lo que nos lleva a una personalidad también inmadura que proyecta su mundo interno sin tener en cuenta la realidad externa, no es capaz de hacer esa adaptación o conjugación para enfrentarse a la realidad de una manera adecuada. Y lo más destacable del Rorschach, una de las cosas más destacables es la lámina 4. La lámina 4 es la que expresa los problemas con las figuras masculinas y de autoridad por la relación que tiene esta paciente con su padre. Aquí se ve clara también esa ambivalencia, se ve que las relaciones con su padre están desvitalizadas, hay un alejamiento emocional y afectivo por las respuestas que da, como la de la perspectiva aérea o el que esté fotografiado desde arriba, una radiografía. Todo eso son desvitalizaciones, son un sentimiento de alejarse completamente del estímulo porque me hace daño y me angustia. Pero a la vez muestra hacia el padre ese deseo de estar más presente en su vida, en pruebas anteriores y en otras láminas del Rorschach también, lo que no tengo aquí ahora mismo, que también lo refleja. O sea que parece que en todas las proyectivas lo que responde al paciente está un poco coordinado, ¿no? Y además como que con su historia personal es coherente. Sí, un poco el resumen de las proyectivas, como bien dices, todas, incluidas el Rorschach, nos llevaría a una persona muy madura, una persona muy dependiente, con un altísimo nivel de infantilismo, unos controles internos deficientes, lo que le lleva a una marcada impulsividad, inseguridad personal, baja autoestima, tendencia a la fantasía, deseos de comunicación, deseos de necesidad de atención de los otros y unas alteraciones, como hemos visto, emocionales pues bastante importantes. Esa sería un poco la conclusión pues interesantísimo. de las proyectivas.